Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Gabriela Barkentin. Ahora sí que aquí desde mi casa, como suelen suceder estas cosas en tiempos de pandemia. Pero bueno, me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes y agradezco en verdad que me hayan invitado pues a conducir esta conversación, una conversación muy importante. Yo me dedico a la comunicación, yo tengo un programa de radio, yo escribo, yo hago periodismo, pero también llevo ya casi 30 años dedicado al tema educativo y por lo tanto me parece fundamental que podamos el día de hoy pues un poco empezar a poner algunos temas sobre la mesa que sé que todos los que hoy nos acompañan lo han estado investigando, comentando, opinando en los últimos tiempos. Así que agradezco a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey por la convocatoria, sin lugar a dudas, pero también por haberme invitado a esto. Y un poco de lo que se trata el día de hoy es que vamos a tener una serie de ponencias en los próximos minutos, y a toda la gente que nos acompaña les pediría que preguntas que tuvieran, comentarios que quieran, los vayan haciendo en la medida en la que van avanzando las ponencias, para que entonces también nosotros podamos tener al final una posibilidad de intercambiar, porque sabemos muy bien que este es un asunto de todos, ¿eh? Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de cómo regresar, cuando hablamos de qué sigue, cuando hablamos de qué aprendimos en todo este proceso, esto no atañe solamente a los profesionales de la educación, no atañe solamente a los padres y madres de familia, sino a todos nosotros, a los que de alguna manera estamos pensando que esta sociedad va a tener que reinventarse de maneras muy profundas y que hoy todavía no sabemos cómo. Así que, en verdad, gracias al doctor Marco Fernández por haberme invitado a conducir este panel. Yo, como les digo desde el principio, soy solamente la que voy a estar dando la palabra, pero también la que estaré haciendo algunas preguntas en un tema que me importa muchísimo, porque educando en pandemia, lo que los datos cuentan, creo que es fundamental. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Qué nos falta por caminar y demás? Creo que es algo que tenemos que enfrentar. Así que les cuento un poquito la dinámica. Tenemos a 4 ponentes. Está con nosotros Arturo Salgado Uriostegui, que es secretario de Educación del Estado de Guerrero. Está con nosotros Teresa Bracho González, que es especialista en política educativa. Está con nosotros Marco Fernández, del Tecnológico de Monterrey precisamente, y también de México Evalúa. Y está con nosotros Arcelia Martínez Bordón, del INIDE, de la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Así que tenemos, me parece que un panorama bastante amplio. La idea es que cada uno de los ponentes puedan disponer hasta de unos 10, 12 minutos cuando mucho para exponer lo que traen, de tal manera que nos permita después una ronda para contrapuntear algunas ideas y luego, si el tiempo así lo permite, que quienes nos están viendo y escuchando nos puedan hacer llegar algunas preguntas. Así que nuevamente agradezco a todos los que nos han convocado el día de hoy y arrancaríamos con usted, secretario Arturo Salgado Uriostegui, secretario de Educación del Estado de Guerrero. Le pediría que por unos 10, 12 minutos nos plantee y sobre todo siempre diría viendo hacia adelante, ¿no? Tratemos a todos los que estamos aquí presentes, tratemos de ser poco complacientes con lo que hemos hecho y más bien enfrentar los retos de lo que nos falta por hacer. Y creo que ese es el reto que nos ha puesto también la propia pandemia. Secretario, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Saludo a todas, a todos, a quienes me dan la oportunidad de compartir este conversatorio. Agradecer la invitación que nos hace el Tecnológico de Monterrey. Saludo al doctor Marcos Fernández, a la doctora Arcelia Martínez, a la doctora Teresa Bracho y a ti, Gaby, muchas gracias, y a todos los que se encuentran hoy conectados en esta plataforma. Voy a permitir describir en algunas láminas la experiencia de Guerrero en este caso.
¿qué hicimos sobre la educación a distancia? El 23 de marzo del año pasado, el mundo entero, y en México no se diga, pues algo que vivimos, algo que no inventamos, algo que no producimos, pero algo que sí padecemos, llegó este virus a México y todos los niños, las niñas, los jóvenes de las escuelas, tuvimos que salir de las escuelas, abandonar las escuelas e irnos a nuestra casa, maestros, niños, etcétera. Pero el proceso educativo no se detuvo, seguimos trabajando. La Secretaría de Educación Pública Federal, que atinadamente dirige el secretario don Esteban Moctezuma y todo su equipo de trabajo, llevaron a cabo una estrategia, diseñaron una estrategia de Aprende en Casa, que en todos los estados de la República, los gobiernos del estado, el gobernador del estado y toda la estructura educativa, en este caso hablo de Guerrero y así de todos los estados, nos pusimos a trabajar para atender a los niños en sus propias casas. Parece que yo voy a permitirme dar unos datos, la anterior, voy a permitirme dar unos datos. En Guerrero tenemos una matrícula de 1.191.700 niños que son atendidos por 69.877 docentes en 11.885 escuelas, desde educación inicial hasta educación superior. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis de impacto devastador en todos los ámbitos. En el sector educativo, derivó en la suspensión de clases presenciales en todos los niveles de educación. Ante la declaratoria de la pandemia, el sector educativo fue el primero en adoptar el aislamiento preventivo, por lo que se inicia la educación a distancia el 23 de marzo. ¿Cuáles eran los objetivos principales de que tuviéramos que abandonar las escuelas? Evitar la propagación del virus, mitigar su impacto y salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes de todos los niveles educativos. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se detuvo, continuamos. ¿Qué estrategias se utilizaron? La Secretaría de Educación Pública, como decía, diseñó el programa de Aprende en Casa y Jóvenes en Casa, Aprende en Casa para educación básica y Jóvenes en Casa de educación media superior. Y atendimos a 1.019.000 estudiantes. Todos los contenidos de este programa de Aprende en Casa, de esta estrategia, están basados en los contenidos de los libros de texto gratuito, así como los programas de los mismos niveles educativos. ¿Qué herramientas ocupamos? Las plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Google, Classroom y las tecnologías de información y comunicación, la radio, la televisión, el internet. Tuvimos que capacitar a los maestros en temas de las herramientas, en el uso de herramientas digitales, en las estrategias de educación a distancia. Y hay que resaltar algo importante. Los maestros de educación básica, hablo de educación básica en especial, no estábamos capacitados para llevar a cabo una estrategia de educación a distancia, mas sin embargo lo hicimos. El acompañamiento físico de los maestros y que tienen que llevar y siguen llegando a las comunidades más apartadas en este caso el estado de Guerrero, para poder hacer visitas domiciliarias y asesorar a los niños y a los papás, porque es importante resaltar que este programa de Aprende en Casa, el apoyo de los padres fue sustancial, definitivo, y el porcentaje que en este caso los maestros de Guerrero utilizamos, como es la televisión abierta, los libros de texto gratuito, materiales impresos, el WhatsApp, el Zoom, el YouTube, visitas domiciliarias, Microsoft, Google, For Education, Facebook, etcétera. Todas estas herramientas nos permitieron que pudiéramos tener la comunicación con nuestras niñas y nuestros niños. En Guerrero, en el caso de educación indígena, en el cual se hablan 4 lenguas, el náhuatl, el ñondá, el mepa y tunzavi, iniciamos una biblioteca virtual indígena que nos ha dado mucho éxito. Hasta el momento llevamos 50 libros de texto traducidos en las 4 lenguas, los 65 clases virtuales que las tenemos grabadas, 700 libros en proceso de incorporación a la UNICEF. Tenemos el registro que a esta página la han visitado 227,000 visualizaciones y se han hecho 104,000 reproducciones, que todos es en beneficio de las niñas y los niños y los maestros de educación indígena.
La matrícula que atendemos en educación indígena son 123,000 estudiantes y todos, maestros, alumnos, están prácticamente auxiliándose de esta biblioteca virtual indígena, la cual ponemos a disposición prácticamente de todo el país y de todos los estados que tienen el servicio de educación indígena. Se hicieron una serie de actividades al interior de las escuelas, por regiones, por supervisión, y hay algo que nos impactó, la Olimpiada Regional de la Lectura que se dio en la región de Tierra Caliente, en donde las niñas y los niños de educación primaria, de sexto año y secundaria, llevaron a cabo esta Olimpiada, y en donde hubo niños y niños que hay que resaltar el esfuerzo que hicieron. Hay una niña que se leyó 35 libros en 2 meses. No tan solo lectura, sino también comprensión de la lectura. Y esta estrategia y otras más ayudaron a que pudiésemos abonarle al proceso de enseñanza-aprendizaje. En educación media superior atendemos aproximadamente a 150,000 alumnos, que también los maestros y los alumnos tuvieron que utilizar todo lo que está a su alcance de plataformas educativas, de plataformas tecnológicas, con el propósito de atender a los niños. Y en educación superior, que es el nivel educativo que más experiencia tienen los maestros de poder comunicarse con sus jóvenes a través de plataformas, también fueron atendidos por estas plataformas digitales, Facebook, WhatsApp, YouTube, Messenger, etcétera. Hemos egresado, se llevaron a cabo una serie de eventos virtuales de capacitación en línea. Aquí están todas las personas alcanzadas, capacitadas en herramientas, en mediación y conflictos en entorno escolar, en las habilidades socioemocionales, interacciones en vivo con las autoridades, entrega de plazas, entrega de títulos a docentes de educación indígena, y los servicios en línea que tuvimos que trabajar aquí en Guerrero para atender a nuestros padres de familia, a nuestros niños y a nuestros maestros, como es el caso de la certificación electrónica para los niños de educación básica y normales, la consulta de boletas en línea, un centro telefónico que tuvimos que atender a los padres cuando tuvieran dudas. Total que 3 millones de visitas tuvieron estos portales para poder dar un servicio a toda la comunidad escolar en el estado de Guerrero. En este distanciamiento, en este encierro, llamémoslo así, hemos observado varios beneficios de las niñas y los niños. Primero, hacia los papás, un fortalecimiento de lazos familiares y valores, así como roles de responsabilidad que han adquirido los niños con a sí mismos y con los papás. Hacia el maestro, un mayor compromiso con sus actividades escolares, generando más responsabilidad y respeto hacia sus profesores, y hacia sus propios compañeros, un mejoramiento de la convivencia y el cuidado y protección entre unos y otros, generando una cultura de respeto y solidaridad. ¿Qué retos tenemos en la escuela? Un desconocimiento de un espacio físico y ambiente. Ahorita los niños que han iniciado su ciclo escolar, primer año de primaria, primer año de secundaria, primero de media superior, primero de superior, no conocen su aula, no conocen su escuela, no conocen a su maestro, no conocen a sus compañeros, mas sin embargo están cursando su ciclo escolar. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se ha detenido, ha continuado. Voy a permitirme presentar una encuesta que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, ha llevado a cabo a nivel nacional para preguntarle a los maestros cuál es su opinión acerca de este programa Aprende en Casa. Se encuestaron a 291,729 docentes de forma voluntaria, quiero expresar, y podemos ver estas líneas de respuesta. ¿Qué calificación le pondría usted a los programas del TV Aprende en Casa 2? Y ahí tenemos prácticamente el resultado, que el 8.52 promedio habla bien, aceptaron este programa de Aprende en Casa, les ha servido para llevar a cabo el proceso educativo en sus escuelas, les ha servido a los niños, les ha servido también a los padres de familia. La otra pregunta, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la decisión del gobierno de México de haber iniciado el ciclo escolar 2021 con clases a distancia? Y aquí tenemos prácticamente el 93% de los participantes está de acuerdo en haber iniciado el ciclo escolar en estas condiciones. La siguiente,
¿Con qué frecuencia sus alumnos o alumnas ven los programas de televisión de Aprende en Casa 2? El 81% de los participantes señalan que sus alumnos ven Aprende en Casa 2 al menos 3 veces a la semana. ¿Qué significa? Que el programa Aprende en Casa está funcionando, nos está sirviendo, les está sirviendo a las maestras y maestros y directivos. Hablo del caso de Guerrero, pero aquí está la respuesta a nivel nacional. La otra, principalmente, ¿quién apoya a sus alumnos en la educación a distancia? La mamá. Y yo tengo muchísimos WhatsApp de madres de familia del estado de Guerrero en donde me han expresado que están contentas de que estemos ayudando a sus niños. Ellas prefieren que sus niños estén en casa, que pudieran contagiarse. Sabemos que no podemos regresar al aula o a la escuela hasta que estemos en semáforo verde. Entiendo y estoy consciente de que no podrá sustituir una plataforma digital al espacio educativo que es el aula, que es la escuela, a donde se inicia la relación de maestro-alumno y donde se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que hoy la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ha acertado con mucha precisión con estas propuestas que ha hecho a nivel nacional a la comunidad escolar, directivos, maestros, padres de familia y alumnos, de poner a nuestro alcance este programa educativo de Aprende en Casa 2. Sería muy lamentable no haber hecho nada. Hoy hemos hecho mucho. La Secretaría de Educación Pública ha hecho mucho. Yo creo que estamos en momentos difíciles, complicados. Nunca haber visto esta situación. Yo tengo 32 años en la educación media superior y nunca habíamos visto una situación tan complicada. Pero hoy vemos que toda la comunidad escolar se ha puesto a trabajar. Yo creo que son momentos de unirnos, de hacer equipos de trabajo, de los especialistas, autores de libros, analistas, críticos, quien sea, que le abonemos a este programa, que le abonemos a construir estrategias que nos permitan avanzar. Yo, para concluir, debo reconocer el trabajo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que encabeza el señor secretario, el maestro Esteban Montezuma Barragán, así como su equipo de colaboradores. Pero quiero reconocer más el trabajo que hacen las maestras, los maestros, los directores, estar atendiendo a las niñas y niños, pero especialmente a los padres de familia que no han abandonado a sus hijos y que hoy podemos decir que estamos avanzando. Y reconozco y agradezco en especial al Estado de Guerrero el apoyo que el señor gobernador del Estado, el licenciado Héctor Astudillo, ha brindado a la educación para poder llevar a cabo este proceso en beneficio de las niñas y niños del Estado de Guerrero. Gracias, será mi primera participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Hay muchas preguntas, evidentemente, y tienen que ver con, digamos, una cosa son las encuestas y lo que los padres de familia en un momento dado pueden expresar, y otra cosa es el verdadero aprovechamiento educativo. Yo creo que ahí es donde estamos todavía con un tema muy pendiente, ¿no? Es decir, habrá, y usted lo dice muy bien, y son encuestas que también ha traído el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, de la cantidad de madres y padres de familia que en un momento dado dicen, bueno, pues sí, estamos contentos y nos parece bien lo que está sucediendo, pero la otra pregunta es el aprovechamiento real. Y ese creo que no se resuelve con encuestas, y creo que ese es el tema que tenemos hoy sobre la mesa, decir, ¿qué se resuelve con encuestas? Hay una satisfacción de que han sido atendidos, sí, pero la otra pregunta es, ¿cuál es el aprovechamiento real? Es decir, ¿cuál es el conocimiento que adquieren? ¿Cuál es su transformación cognitiva? Y eso creo que ahí todos estamos atorados. Vamos con Teresa Bracho González, especialista en política educativa. Teresa, adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos los que están acá presentes, mis colegas y quien nos está escuchando. Lo que voy a hacer es presentar muy brevemente lo que trabajamos lo que trabajamos en la Asociación de Mujeres Unidas por la Educación y una asociación que se llama Juntos por el Aprendizaje. En esta asociación y como parte de un esfuerzo de Mujeres Unidas, lo que hicimos fue tratar de identificar cómo se estaba viviendo la pandemia en todos los actores sociales y en todos los niveles,
todos los actores que están involucrados en educación. Lo que queríamos es conocer de las cosas que fueron distintas, digamos, en relación a otras encuestas. Lo que nos interesaba era conocer las dinámicas que estaban sucediendo, qué se necesitaba, qué podíamos hacer y poder identificar qué oportunidades se tenían en este contexto. Sabemos que hay cosas muy fuertes, sabemos que hay problemas, pero obviamente lo que queríamos identificar también era qué oportunidades nos ofrecía esta situación. El periodo en la que se realizó la hicimos rápidamente en abril y se formalizó en mayo y junio. Ya sabíamos que el aprendizaje disminuye cuando los niños están fuera de la escuela. Eso lo sabemos y lo sabíamos y seguramente se va a constatar. Como dijo Gaby, obviamente el aprendizaje seguramente, y se estima que va a haber disminuido, lo vemos con cada uno de los alumnos que conocemos. Pero ¿cómo le hacemos para compensar esto que se está perdiendo? Sabemos que con la pérdida de aprendizaje se pierden oportunidades en el futuro que tenemos que compensar. Sabemos que habrá daños económicos, daños emocionales, que tendrán que ser cuidados, pero que la política educativa también tendrá que ser cautelosa para mitigar el impacto de los estudiantes. Tenemos que tener, y esto creo que es uno de los aprendizajes fundamentales, saber exactamente qué queremos que aprendan, cuáles son los objetivos del aprendizaje y de qué manera fundan el aprendizaje futuro. Enseñar por enseñar no sirve de mucho, enseñar para aprender, eso es algo que es importante. De los resultados de la encuesta, muy rápidamente lo que les quiero mostrar era, uno fue la idea de cuál es el estado de ánimo, y lo que buscamos es identificar el movimiento, porque sabemos que uno puede ser feliz y decir que es feliz, pero no sabemos si es más o menos que el resto, pero sabemos que puede decir qué tanto más o qué tanto menos en relación a sí mismo, y fue parte de lo que tratamos de identificar. La gente se siente con, o por lo menos en esa encuesta, se sentía con inseguridad, con infelicidad, con estrés y con cansancio, ¿sí? La otra cosa que hicimos es tratar de saber quién se comunicaba con quién y cómo, ¿sí? Parte de los problemas al cerrar la escuela es cómo se comunican los actores del sistema educativo, el supervisor con el director, el padre de familia con el docente, los estudiantes entre sí. Y lo que identificamos, esta es una de las breves gráficas que tenemos, es que la gente disminuyó la interacción con sus pares, entre supervisores, entre directores, entre docentes, pero incrementaron sus interacciones con otros actores, ¿sí? Con los actores sobre todo de nivel superior e inferior. Entonces, eso es de las cosas que nos llaman la atención y lo que nos obliga a pensar cómo enfrentar para adelante este cambio en las relaciones de los individuos. Lo que fue interesante es encontrar que WhatsApp fue el primer medio de comunicación, cosa que nos parecía raro y porque pues, no es una herramienta diseñada para esto, pero es el medio que se utilizaba más. Los principales apoyos que demandaban las madres, por ejemplo, es de orden logístico, ¿sí? De cómo organizar la enseñanza. Y la otra, los docentes, directivos querían más apoyos pedagógicos. De las cosas que la gente señala como haber aprendido, primero hubo una reacción de mucho enojo
de todos contra todos. Los padres estaban enojados con los maestros estaban enojados con los padres, pero a lo largo de los meses se empezaron a comunicar y empezaron a escucharse y a tener algo de tolerancia. Aprendieron que es importante organizar el tiempo. Eso es uno de los aprendizajes más importantes para las madres, reconocer la importancia del trabajo en equipo, cosa que es lo más difícil en estas condiciones, la importancia de tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerle, y aprender por uno mismo y aprender de los demás. Son de las cosas que señalan los actores que se tienen que aprender. Entendimos que los padres entendieron lo que es ser docente al encontrar la dificultad de los padres, de las madres para ser docentes, y viceversa. Los padres reconocieron el trabajo docente al intentar apoyar la docencia. Entonces esto generó sí una sensación de empatía y de respeto que fue cambiando del enojo a, pues, por lo menos un entendimiento más claro. Los maestros señalaron que sin duda no les sirve lo que saben para planear, tienen que aprender de otra manera, comunicarse, y todos reconocen la importancia de la interacción de los estudiantes. Esa es la principal ausencia. Quiero destacar que lo que es interesante en este estudio es las dinámicas que se generaron entre los distintos actores, y lo que es importante para entender que el comportamiento de la comunidad escolar, la existencia real de una comunidad escolar, hace diferencia en el aprendizaje de los estudiantes. Me salto esta para poder entrar ya en esta más finales. Sí se han tenido pérdidas, pero también se han generado dinámicas positivas. Hemos encontrado maestros y directores que buscan más recursos, padres que se involucran con el aprendizaje, cosa que no siempre sucedía, la empatía y el reconocimiento del trabajo conjunto en la comunidad escolar, que para mi gusto, y eso es lo que buscábamos, creo que podemos entender que hay que caminar hacia allá, construir comunidades de aprendizaje con esto que hemos aprendido en el momento del cierre de las escuelas. Los retos fundamentales es el compromiso que tiene que haber entre padres y actores escolares, entre maestros y directivos, la responsabilidad que tiene el sistema educativo de construir esa relación, de hacer que los padres se involucren de manera positiva y que aprendan qué es lo que hacen sus hijos en la escuela y cómo lo hacen. Si los padres hubieran sabido a dónde quería llegar el final del ciclo escolar, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando esta comunicación sí existía, el resultado fue mejor, aparentemente. Por encuesta, por supuesto, no sabemos aún el aprendizaje real. Y quiero concluir con este punto de encuentro entre familia y escuela como el lugar en donde todos lo que buscamos es el desarrollo de cada uno de los estudiantes, de todos y cada uno, y conseguir el máximo de las potencialidades para que sigan creciendo y lleguen a ser adultos libres y responsables. Sí creo que tenemos que aprender esto de la crisis actual, encontrar el punto de encuentro en donde podamos compensar aquello que se perdió, que seguramente se perdió, pero que también aprendamos a traducir esto que hemos aprendido de esta crisis en aprendizajes significativos como sistema educativo hacia el futuro. Esta es una cita que no es mía, por supuesto, es alguien me la compartió, y tenemos que aprender a aprender de las crisis. Las crisis van a estar, esta nos tocó fuerte, pero siempre hay crisis. Los problemas pueden ser muy grandes, pero es importante saber qué haces en esta caída
para poder determinar la altura a la que vas a poder llegar. Y con eso termino. Estoy en tiempo. Agradezco a todos su trabajo y consulten la página de Juntos por el Aprendizaje y estoy a su disposición en mi correo electrónico. Muchas gracias. La encuesta está en línea, se puede consultar por todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Teresa. A ver, yo creo que nos estamos haciendo de una cantidad de información importante, es decir, hay insumos importantes que tienen que ver con cómo están viviendo, cómo se está viviendo este momento educativo. Dice Teresa, y tiene toda la razón cuando dice, es que estamos viendo una crisis y la crisis tiene oportunidad. Solo creo que no habíamos vivido nunca en la vida de los que estamos aquí una crisis como la de ahorita, ¿no? Hemos vivido un montón de crisis, o sea, podemos irnos para atrás y las que quieran, ¿no? O sea, pero nunca los que estamos aquí presentes en esta mesa, por lo menos, no habíamos vivido algo como esto, no habíamos vivido una cosa como de llevamos, o sea, yo pensaba hoy, yo tengo un programa de radio, conduzco un programa de radio todas las mañanas, y yo empecé a hacer mi programa de radio desde casa a mediados de marzo, más o menos, es decir, menos de un año, pero llevamos 11 meses. Llevamos 11 meses para los tiempos modernos, los tiempos contemporáneos, es muchísimo. Entonces, nunca habíamos vivido una crisis como la actual. Mi única pregunta, Teresa, y un poco lo que decía el secretario también hace rato, mi única pregunta es, ¿estamos a la altura de esta crisis? Esta crisis que nos está exigiendo cosas que significan niños deprimidos, niñas deprimidas, jóvenes que están desesperados. Entiendo que dice el secretario, pues es que los papás están contentos, pero los papás están contentos pero ¿dónde está el aprendizaje? Es decir, creo que nos urge sacudirnos, o sea, y me parece que un foro como este, y que vuelvo a agradecer que lo estemos organizando y que me hayan invitado yo, un foro como este nos debería obligar a sacudirnos tantito, es decir, a ver, está padrísimo, ¿no? Pero, y hay que poner ese pero, porque ese pero importa. Marco Fernández, anfitrión de esta reunión, sé que nos vas a sacudir un poquito. Adelante, Marco. Muchas gracias, Gaby, y en verdad, muchas gracias en primer lugar a los colegas que están participando en el panel por aceptar la invitación, a Gaby por aceptar acompañarnos para poder moderar este evento y sobre todo a las mamás, a los papás, a los docentes, a los tíos, a los abuelos que nos están viendo y que claramente pues no la han visto, nadie la ha visto fácil. Llevamos ya muchos meses de clases a la distancia y el propósito, como dice Gaby, es, por un lado, siempre he pensado que en esta circunstancia hay dos cosas que son fundamental. Una, hablarse con la verdad, las netas, y la otra, tener empatía, porque no están siendo momentos nada fáciles para los que estamos tratando de dar clases de alguna manera a la distancia, las familias que están tratando de apoyar a sus hijos, los docentes que son a su vez papás y tienen que estar tratando de estar resolviendo o atendiendo de la mejor manera posible el contacto con sus estudiantes. Muchos no tienen los medios económicos para hacerlo y entonces se ponen a hacer cuadernillos, se encuentran mil maneras. El WhatsApp se ha vuelto una forma de tratar de mantener contacto y por eso nosotros en el TEC de Monterrey y en México Evalúa decidimos hacer este foro y en noviembre, junto con el apoyo del periódico Reforma, hicimos una encuesta entre papás, mamás de escuelas públicas para poder tener un termómetro de qué están viendo, qué se está viendo allá afuera en la realidad, más allá de a veces el optimismo muy optimista de la autoridad o el catastrofismo que muchas veces también acompaña el análisis de la política educativa, pues tratar de encontrar ese termómetro que nos sirva para poder establecer una ruta de qué vamos a hacer
para contener las afectaciones educativas que se están viendo en estos momentos derivadas de la pandemia. Entonces, si la producción me ayuda con la presentación, se los voy a agradecer. Hay unos datos que quiero compartirles que nos dijeron esta encuesta y a partir de ahí provocar la conversación de qué hacemos. Porque empezó primero la primera etapa literalmente agarrándonos con los dedos en la puerta, de tratar de ver de qué manera se hacía una continuidad del sistema, del ciclo escolar anterior a partir de finales de marzo, que se suspenden las clases presenciales, no se habían puesto de acuerdo los propios secretarios, unos estados incluso suspendieron clases antes y demás, y bueno, como se pudo, se trató de hacer una estrategia de televisión, particularmente a través de la televisión pública, el radio, etcétera, pero no estaba siendo suficiente y todo aquel que haya visto, si nos vamos a hablar con la neta, los primeros programas de lo que se denominó Aprende en Casa, pues la verdad, se puede reconocer el esfuerzo, pero es inevitable observar las profundas deficiencias y áreas de oportunidad de esos programas. Viene después el verano, se tienen que estar preparando la autoridad federal, la autoridad de los estados y demás, y se tiene que llegar al acuerdo de que no es suficiente porque pues hay un número muy importante de familias que no tienen acceso al internet y que incluso por la potencia de la señal, lo sabe Gaby como comunicadora, pues Canal 11 y Canal 22 pues son ofertas loables, pero no tienen la cobertura completa del país y se tuvo que poner en la mesa a los señores de los principales canales de televisión y de radiodifusión y empieza entonces Aprende en Casa 2. Y aquí sí quiero reconocer, porque no se trata solo de criticar, que poquito a poco se ha hecho esfuerzo para ir mejorando estos programas, incorporar a los docentes, muchos de los que nos están viendo haciendo el esfuerzo para tratar de ver cómo se podían diseñar las clases, pero también cacofonía en donde no llegaba a tiempo las guías de lo que se iba a transmitir para que las familias, para que los propios docentes pudieran ver la ruta de cómo estar interactuando de la mejor manera posible con los medios limitados con sus alumnos. Y por eso es importante hacer esta evaluación en medio de este esfuerzo para ver dónde estamos parados y la ruta de eventualmente la reapertura de clases, que no es solamente ir a decir, un día cuando ya tengamos vacunas, etcétera, suficientes, ahí van todos de regreso, no. Porque tenemos inevitablemente, y eso creo que es lo que se refería Gaby hace ratito, que aceptar todos los que estamos enfrente de un salón de clases que está habiendo afectaciones en el aprendizaje. No sabemos el tamaño porque no hemos podido hacer una prueba diagnóstica para saber dónde estamos parados. Sabemos que tenemos afectaciones emocionales de nuestros alumnos y nosotros mismos como docentes y nuestras familias, y eso está teniendo un impacto sobre el aprendizaje. Lamentablemente, muchos por la situación económica, muchos también por la situación de la salud, etcétera, porque se ven frustrados de que muchos, a pesar del esfuerzo de la televisión y demás, sienten que no están aprendiendo y muchos de estos factores están llevando a tirar la toalla. Y entonces sospechamos que hay cifras preocupantes del abandono, pero lamentablemente el sistema educativo a enero de este año, enero 20 de este año, no nos da cuenta del tamaño del abandono. Entonces no sabemos ni cuánto ha sido la afectación del aprendizaje, ni el tamaño del abandono escolar. Y en ese sentido, soy crítico en el mejor sentido de la palabra propositivo. No podemos seguir navegando a ciegas. Navegar a ciegas es cuando no sabes el tamaño del tsunami para poder decir, ok, estamos teniendo tantos, estamos perdiendo tantos chicas, chicos, etcétera. Hay una dimensión de género. Lamentablemente, las niñas y las jovencitas están siendo afectadas más por las oportunidades educativas. Ok, ¿qué vamos a hacer para entonces sí, de la mano, podamos estar estableciendo estrategias? Y la cosa no está fácil, porque en lo políticamente incorrecto, nadie está llamado a lo imposible. Cuando le dan chicharrón al presupuesto en materia educativa, en materia federal, a pesar de que se dice que la educación nos importa mucho, pues en los hechos le recortan y le recortan por todos lados al sistema educativo, a la capacitación, a la parte de infraestructura, etcétera. Y entonces se vuelve todavía mucho más complejo en esta situación de crisis que es inédita en ese sentido, poder enfrentarla de manera más adecuada.
Siguiente, por favor. Y entonces, aquí rápidamente, un resumen de lo que nos dijeron las mamás y los papás. Tenemos, por un lado, una preocupante estadística que nos están diciendo la mitad de las familias, dicen, pues por las circunstancias económicas y demás, dependemos fundamentalmente de la televisión. Y en la televisión están reconociendo que lamentablemente no están aprendiendo lo mismo que obviamente se podría aprender en los salones de clase. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido alumnos y que somos docentes sabemos que parte del aprendizaje tiene que ver con esta interacción. Lo decía muy bien Tere y lo mencionaba también el secretario en su ponencia en términos de lo que son los retos de delante. Justo lamentablemente, pues tú pones la tele, te sientas y no es como que el conocimiento se genera de manera automática. Además, no todos aprenden al mismo ritmo. Unos sabemos que aprenden más rápido, otros les cuesta más trabajo. Hay algunas cosas que precisamente en la forma en que se habían dado o se dan las clases por televisión, pues todavía se tiene que mejorar el contenido, etcétera. Pero justo si no tenemos, si el Estado mexicano no ha logrado poner sobre la mesa elementos para facilitar el contacto entre docentes y sus alumnos, esa retroalimentación no llega. Y si no llega la retroalimentación, está medio canijo aprender, porque a quién le pregunta si tienen dudas. Y precisamente, ahorita les vamos a enseñar un dato, aquí está, de hecho. O sea, por un lado tenemos que sí, hay contacto con los mamás, los papás nos dicen, hay contacto con las escuelas, pero solo 16%. Solo 16% nos están diciendo que tienen un contacto continuo con sus docentes para poder resolver las dudas que tienen sus hijos. Y además, precisamente por esta situación, lamentablemente, por más que podemos, insisto, reconocer que no está fácil y se está tratando de hacer el mejor esfuerzo en las transmisiones de televisión, pues 70%, 68% para ser exacto, de los papás, de las mamás, nos dicen que no les gustan las clases que se están transmitiendo. Y esta es una encuesta con representatividad nacional. No es que se pone un vínculo en el internet y a ver ahí quién contesta, como lamentablemente fue la encuesta que mandó a hacer la SEP. O sea, sí, qué bueno que se hace buscar, tratar de tener el termómetro, pues si tengamos un termómetro que realmente mida lo que se tiene que medir y por eso hagamos un ejercicio que tenga representatividad estadística, porque si no los datos, como se lo hemos compartido a la autoridad federal, están sesgados. Y no se trata otra vez de un ataque personal, es de tener la mejor fotografía posible. Tienen más o menos errores, sin duda, pero para que a partir de esa fotografía podamos delinear cuál es la estrategia de lo que tenemos que hacer para tratar de contener el efecto negativo de esta pandemia. Siguiente, por favor. O sea, y aquí, por ejemplo, por un lado, ¿cómo califican las clases? Pues está dividido lo que opinan las mamás y los papás. La mitad nos dicen que está bien, pero hay un 33% que está muy mal. Y están reconociendo que además hay un problema muy serio porque dentro de los retos que tiene el Aprende en Casa, sobre todo está el cómo lograr la concentración, el mantener que el interés de los propios hijos, de las hijas que están viendo las transmisiones por televisión. Siguiente, por favor. Y entonces aquí uno observa además una parte preocupante. Nos confiesan las mamás, los papás, estoy seguro, no les estoy diciendo algo que sea novedad, lamentablemente. O sea, tenemos que hay un impacto muy importante en la parte psicológica, en la parte, no sé por qué se movió la presentación, pero bueno, nos está diciendo que en la parte psicológica, 51% tiene afectaciones. En la parte del estado de ánimo está en un 68% y 70% sabe que están aprendiendo menos. Y cuando ve uno la radiografía del ánimo, híjole, la cosa sí se pone color de hormiga, porque hay un 67% que nos dice que está enojado, que hay ansiedad y demás, y por lo tanto la parte de cómo ayudar a contener emocionalmente las afectaciones se vuelve sustantiva. Hace unos días, el todavía secretario de Educación, Esteban Moctezuma, nos decía que están conscientes de esta parte y que ya van a empezar a hacer sesiones para poder contener emocionalmente a los estudiantes e incluso a los papás. Y yo digo con todo
con toda honestidad y con todo respeto, ¿quién va a dar esas asesorías? O sea, para los docentes que nos están viendo, ¿cuál es la capacitación que se les ha dado para que puedan ayudar en esta parte fundamental de la contención? El deseo y el diagnóstico de la necesidad están ahí y sin duda alguna se reconoce, pero ahora falta a ponerle a ese deseo y a ese reconocimiento los elementos para poder establecer una salida que permita tener en ese sentido menos afectaciones de la contención emocional. Siguiente, ya casi acabo para respetar el tiempo y no me regañe Gaby. Siguiente, por favor. Entonces, justo mencionaba hace ratito que uno de los problemas es que estamos, con franqueza, navegando medio a ciegas o vemos muy mal. ¿Por qué vemos muy mal? Porque no hemos hecho este diagnóstico, esta evaluación diagnóstica que nos permita, incompleta y todo, porque no estamos teniendo contacto con todos los alumnos como quisiéramos, pero podríamos tener una evaluación diagnóstica con los que sí tenemos contacto para que nos sirva para todos los que nos están viendo como docentes, para las mamás, para los papás, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que no hemos podido alcanzar de los aprendizajes? No podemos cubrir todo el currículum y además, incluso, por ejemplo, en el caso de la media superior, el secretario tiene amplia experiencia en la media superior. Usted sabe, secretario, que hay subsistemas de la media superior, que es la parte técnica, y eso implica poder aprender con máquinas, con laboratorios y demás, que hoy, por las circunstancias de salud, han estado cerrados. Eso no se ha podido, además, enseñar a la distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con esos chicos que ahorita no están teniendo esos conocimientos? Y eso es cuando yo digo, a ver, mirando para enfrente, como decía Gaby al principio de la presentación del evento, en la estrategia de qué significa reabrir la escuela, es que la autoridad esté pensando, discutiendo con las comunidades educativas, hablándose la neta. Igual a veces nos llueve cuando somos funcionarios públicos. Yo fui funcionario público y entiendo que muchas veces uno no se lleva el premio de la popularidad, pero mejor que nos digan qué está pasando para que a partir de la neta podamos ver cuál es la estrategia de contener precisamente estas afectaciones en el aprendizaje. Hay un reconocimiento de la mayor parte de los papás, de las mamás, el 75%, que hay algún tipo de contacto con la escuela, pero les decía hace ratito que solo el 16% nos está diciendo que a la hora de poder resolver las dudas, tiene la retroalimentación de sus docentes, y eso pasa pues, porque dentro de los tantos retos, tampoco los docentes han logrado recibir del Estado mexicano, la verdad, como ocurrió en Uruguay, como ocurrió en Colombia, y se están haciendo esfuerzos también incluso en Argentina, de meterle varo, de tener una partida presupuestal complementaria y lograr tarifas especiales con los del celular para facilitar el contacto entre alumnos y docentes y poder dar esta retroalimentación. Y ya con esto casi terminó. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Y yo lo estaré platicando en la siguiente intervención, no quiero monopolizar la palabra, pero a mí me parece que como sociedad, cada vez que tengo una oportunidad de tener un micrófono, yo creo que no podemos la resignación ser la alternativa. Necesitamos buscar, construir estrategias, porque lamentablemente estamos en un Titanic educativo que se está hundiendo, por más esfuerzos que están haciendo en la televisión y demás, y no es decir, todo está mal y salgamos de aquí corriendo llorando, no. Veámonos en el espejo para ver de qué manera le hacemos. Uno, para contener la parte de la afectación emocional. Tener el termómetro adecuado de cuál es la afectación en los aprendizajes. De qué tamaño es el abandono escolar. ¿Cómo le vamos a hacer para poder tener estrategias de ir a recuperar a esas niñas, a esos niños, a los jovencitos que han tirado la toalla? Porque cualquiera sabe que una formación educativa trunca significa un futuro sombrío, porque es menos chance de tener una mejor oportunidad de trabajo e incluso genera
un círculo perverso de pobreza, porque si tú no tienes en el futuro un buen trabajo porque pues no acabaste la secundaria, no acabaste la prepa, etcétera, difícilmente le puedes dar una buena oportunidad a tus hijos cuando los tengas. Por eso es tan importante en ese sentido atacar el problema del abandono, atacar el problema de la dimensión de género, porque lamentablemente hay señales que nos están apuntando a que son, insisto, las niñas y las jovencitas quienes están siendo más afectadas en estos momentos. Y obviamente todo esto implica conversar cuál va a ser esa ruta de reapertura. Todos tenemos miedo. Obviamente hemos sufrido con familiares o con amigos que han sido afectados por esta enfermedad y muchos de ellos han fallecido. Hay un 30% de los docentes de educación básica que de acuerdo a sus registros por la edad, por las enfermedades crónico-degenerativas y demás, están en una zona de mayor riesgo del COVID. Las cosas las complican aún más la nueva variante de este virus que parece ser mucho más contaminante y que empieza a haber señales de que se puede transmitir más entre los niños, que parecía que eran menos afectados al principio de esta pandemia. Obviamente, bajo esas circunstancias, el sistema educativo no está aislado, está en un sistema de salud lamentablemente colapsado. Y entonces, ¿cómo le hacemos así para replantearnos de qué manera inyectamos recursos adicionales y trabajamos de la mano para hacer esa ruta de ir abriendo las escuelas paulatinamente, obviamente cuando las tasas de contagio sean menores? Y no se trata, insisto, solo de abrir el aula y ahí van todos de regreso, escalonado y demás, y garantizando obviamente el gel, el espacio ventilado y demás. Lo sustantivo en la parte pedagógica educativa es parte de lo que tenemos urgentemente que conversar para ver la ruta, no solamente lamentablemente en los meses por seguir, sino en los años que están por frente para tratar de superar estas afectaciones. Muchas gracias. Gracias, querido Marco Fernández del Tecnológico de Monterrey. A ver, yo creo que se empiezan a poner temas sobre la mesa, ¿eh? A ver, una cosa es la realidad, una cosa es la realidad de la educación, una cosa es la realidad de la formación, una cosa son los tiempos, una cosa es la verdad de lo que significa la formación y otra es lo que desde instancias de investigación o instancias de ejecución de repente pueden como celebrar de avances. Yo creo que, y lo decía muy bien el secretario en su intervención, nadie esperaba esto, y dos, ante lo que nos sucedió con la pandemia, pues ha habido respuestas de una manera muy integral a las nuevas exigencias. Pero la verdad es que vuelvo a poner sobre la mesa la misma pregunta que ahora la hace también Marco Fernández. Es los papás, las mamás, ¿hay satisfacción? ¿No hay satisfacción? ¿Satisfacción frente a qué? ¿Cuánto va a durar esto? Esto va a durar 3 meses más, 6 meses más. Hemos visto estados de la República que estaban en verde, como Chiapas o como Campeche, Veracruz en su momento, que terminó regresando rapidísimo a anaranjado y se va a rojo seguramente nada. Campeche misma que dice, híjole, no sabemos qué hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar una realidad de una generación? Y yo les voy a poner solo una imagen. Yo voy muy seguido porque yo tengo yo trabajo en una estación de radio que tiene una estación en Guadalajara y voy muchísimo a Guadalajara. Y la última vez que fui a Guadalajara, la persona que normalmente me lleva y me acompaña y demás, y me recogió del aeropuerto, me decía, oye Gaby, te quiero llevar a mi casa. Y en su casa había un chico de 13 años de edad y estaban varios chavos con un solito teléfono, un telefonito chiquito, ¿sí? Y estaban en ese telefonito chiquito viendo clases, 6 personas. Evidentemente, nadie estaba viendo las clases. Y el profesor que estaba del otro lado del WhatsApp, hubo un momento que les dijo, bueno, ya entréguenme lo que quieran. Esa es la realidad. La realidad no es la mamá y el papá diciendo que qué padre y que qué bueno. No, la realidad es que el chico que tiene el teléfono en su mano, en el mejor de los casos, el teléfono en sus manos,
una televisión en el mejor de los casos, y secretario, usted lo sabe muy bien, en Guerrero hay zonas en donde no tienen ni televisión, como lo tienen en Chiapas y en Oaxaca y en otros estados de la República, no hay ni televisión. Entonces, en el mejor de los casos tienen un telefonito en donde están siguiendo las clases. 3, 4, 5, 6, 7 chavos, ¿qué clase están siguiendo? ¿Qué van a decir los papás? ¿Estamos satisfechos? Pues sí, estamos satisfechos. Pues sí, porque mis hijos, los papás nunca, y eso lo tenemos medido, los que hacemos investigación sobre educación desde hace muchísimo tiempo, en general en México los papás no evalúan mal la educación porque es su última esperanza. Es muy raro que un papá o una mamá evalúen mal el proceso educativo porque es su última esperanza. Si yo evalúo mal el proceso educativo de mis hijos, es que ya todo se lo llevó la fregada. Entonces hay que contextualizar esas encuestas. Y me parece muy importante lo que estás diciendo, Marco. Hay que contextualizar esas encuestas. Estamos muy satisfechos con lo que nos entregan. ¿De veras? Claro, lo que pasa es que si a un papá yo le digo, oiga, la educación que su hijo está recibiendo no sirve de nada porque en un telefonito hay 15 chicos tratando de ver de qué va el asunto, pues obviamente el papá se va a sentir absolutamente frustrado. De verdad nos urge en este momento, y este espacio es importantísimo para que lo hagamos. Arcelia Martínez Bordón y Nide Ibero, tienes 10, 12 minutos, adelante. Muchas gracias, Gaby. Pues gracias, Marco, por la invitación a la Escuela de Gobierno del TEC, a México Evalúa. Gracias, colegas. Pues bueno, quiero retomar quizá una parte de lo que señala Marco, porque esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? La pandemia nos lleva a preguntarnos, podemos verla desde distintos ámbitos, ¿no? Desde lo que está haciendo la autoridad educativa a nivel federal, a nivel local, pero también desde lo que están resolviendo en la escuela los profesores, bueno, en la escuela virtual, ¿no? Los profesores y las familias. No sé si me pueden apoyar proyectando algunas láminas que preparé. Bueno, yo quisiera comentarles, voy a hablar un poquito desde el trabajo que hemos venido haciendo desde el Faro Educativo del INIDE, en la Ibero, y también desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación, con MUPORED, pero desde más un trabajo más cualitativo, a partir de grupos focales, entrevistas grupales con docentes de todo el país, ¿no? Y es un trabajo que comencé en marzo pasado, recién inició la pandemia, y que me ha permitido, bueno, pues hacer una valoración de Aprende en Casa, su versión 1.2, ya vamos por la 3, y que me permite afirmar que hay fallas de origen que no se han resuelto y que esto más que una estrategia integral es una herramienta simplemente, ¿no? Sin duda, bueno, hay otros datos respecto a las encuestas que nos presentó, la encuesta que nos presentó el secretario, ¿no? Porque salió una encuesta en el EQUIDE, en la Ibero, otro de los centros de investigación de la Ibero, que nos daba una fotografía muy distinta, ¿no? De esta encuesta que realizó la autoridad educativa, respecto a que 78.6% de los hogares reportaba haber tenido problemas para continuar con la educación a distancia de estos niñas y niños. Y bueno, seguramente nos faltan muchos datos, ¿no? Coincido con Marco, no tenemos todavía datos sobre el tamaño del problema del abandono, los rezagos en aprendizajes que ha habido, ni el cálculo, ¿no? De estos, porque además no tenemos ahorita una instancia que haga evaluación de aprendizajes en el país, con la desaparición del INEE y su transformación, ya no es un órgano autónomo, en otro órgano que hace investigación, pues desaparecieron las evaluaciones de aprendizaje. Entonces tenemos por ahí una pérdida importante. En el Ibero vamos a hacer, por cierto, un planeado, se los cuento que más adelante les vamos a presentar en algún otro momento, seguramente este proyecto, desde el Departamento de Educación y el INIDE, con colegas de los dos espacios. Y bueno, pues entonces, ¿qué diría de este trabajo? Primero, pues viene la pandemia muy rápidamente, ¿y qué nos preocupaba? Bueno, pues este aislamiento y trabajo a distancia que impuso la realidad de la pandemia, había, pues, que genera un enorme desconcierto, ¿no? Pero también de pronto hay, desde entonces, y siempre, ¿no? Desde la academia, desde el púlpito, desde el gobierno, desde los que nos consideramos especialistas y somos estudiosos de la educación, pues muchas propuestas, ¿no? Y muchas ideas
pero a mí me preocupaba en particular, y esto lo llevé con la Red de Mujeres Unidas por la Educación, a que no estuviéramos escuchando a los maestros, ¿no? Finalmente ellos son quienes estaban resolviendo, mal que bien, el tema de la educación a distancia, y a mí me preocupaba mucho esta parte de dialogar con ellos y ver qué es lo que estaban haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar un pequeño sondeo a través de nuestras redes sociales. El Faro Educativo tiene poquitos seguidores, pero muy activos y muy participativos, y les preguntamos, muchos son maestros, maestras de distintos niveles educativos, cómo estaban viviendo el proceso de pandemia. Bueno, el sondeo fue chiquito, pero nos dio un acercamiento al feeling de lo que estaban viviendo los maestros. Los resultados del sondeo están en los apuntes en la página del Faro, en un apunte de política que ahí dejo en la presentación. La que sigue, por favor. Bueno, básicamente menos de una cuarta parte de los encuestados consideraban completa o aceptablemente claro el plan de la SEP. O sea, el sondeo lo levantamos enseguida que se anuncian el confinamiento en razón de la pandemia. Solo una persona, digo, esto fue muy rápido, una persona hizo alusión a la TV educativa en general y particularmente el programa Aprende en Casa. Estaba iniciando la pandemia, ¿no? Y bueno, la preocupación, el sentimiento más recurrente era la preocupación, sentida por 73% de los encuestados. Bueno, las personas responden al sondeo. La que sigue, por favor. A partir de eso, me importa mucho acercarme, bueno, ya con la Red de Mujeres Unidas por la Educación y con otra colega y amiga, la doctora Patti Ganen, del Grupo Loga, nos decidimos hacer un proyecto de vocerías, ¿no? Para recuperar experiencias y las propuestas de los docentes, porque justamente pensábamos que era el actor al que se le estaba imponiendo una política, ¿no? Pero no se le estaba recuperando lo que ellos sí saben hacer. Entonces, de pronto hablamos de la educación en pandemia como si los docentes no fueran los actores como protagonistas que nos pueden justamente con sus propuestas ayudar a resolver. Entonces, entre mayo y junio realizamos distintos grupos de discusión con docentes de distintos niveles educativos. La que sigue, por favor. Y bueno, grupos de discusión con profesores y directores de secundaria, con maestros de primaria, de preescolar, de media superior. Bueno, la que sigue, por favor. Y, ay, Dios mío, mi computadora que me están entrando notificaciones. Bueno, ¿qué nos dijeron las maestras y maestros? De acuerdo con lo señalado por las maestras, se formuló o se instruyó una estrategia emergente a nivel nacional, sin tomar en cuenta su diversidad de contextos económicos, sociales, de número de hijos, situación de los hogares, monoparentales, etcétera. Esta estrategia, que en un inicio fue principalmente pensada para transmitirse por internet, y luego se dieron cuenta que iba a ser imposible, y entonces empezaron con el tema de la estrategia de las televisoras, ¿no? Pero no tenían las educaciones pedagógicas para los distintos contextos. Esto fue señalado por la mayoría de los profesores con los que dialogamos. Y aunque los maestros y maestras han adoptado diferentes estrategias, nos decían, hubiese sido y sigue siendo deseable, ¿no?, que desde el ámbito central se depositara una mayor confianza en ellos para desarrollar con autonomía. Autonomía no significa abandonarlos, ¿no?, pero con apoyos reales su trabajo. Los maestros nos dijeron, no nos sentimos apoyados, sino muy sobrecargados de trabajo, particularmente cuando inició el trabajo a distancia, ¿no? Porque toda la estrategia consistía al inicio en llenar muchos formatos para acatar las instrucciones y demostrar que estaban trabajando con sus estudiantes, un tema de rendición de cuentas, ¿no?, hacia los maestros. Aquí algunos testimonios, ¿no? Se impusieron las soluciones desde arriba y esto es peor que la pandemia, dicen algunos maestros. Lo ideal es que la SEP le hubiera dado poder a las escuelas y los maestros para organizarse. Lo contrario a acatar instrucciones, ¿no? Muchos manifestaron el tema de sobrecarga de trabajo. Tenemos familias, estamos en una condición de vida o muerte y como docentes estamos frustrados. Hay muchas peticiones hacia nosotros. La que sigue, por favor. En lo socioemocional, bueno, pues lo primero atender, ¿no? Muchos se preguntan cómo está la situación en casa cuando se muere el abuelo, ¿no? Se preguntan y nos comentaban, o sea, esto hace que se estructure la familia. O sea, en realidad es que hay una preocupación por lo educativo, pero también hay un tema de vida o muerte, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, respecto a Aprende en Casa, se habían dicho que iba a señal abierta y resulta que no es cierto. El primer día no estaba en canal abierto Aprende en Casa.
era nada más a través de algunos canales de televisiones, compañías de tuición por paga, ¿no? En otro testimonio, ¿no?, con maestras de preescolar, dice, la mayor dificultad que fue que no todos los niños y niñas tienen internet. Algunos de sus papás empezaron a trabajar con sus datos, ¿no? Pero al hacer una programación larga de 2 horas se les bajaban muy rápido sus datos, entonces me decían, maestra, es que es mucho dinero el que se está invirtiendo. Y así, muchos testimonios. La que sigue, por favor. De las TIC. Pues estamos insertos en una comunidad donde el internet ni existe, ¿no? Y la mayoría de nuestros maestros con los que trabajo tienen entre 20 o 30 años de servicio y entonces para ellos fue muy difícil que esto de la tecnología, ¿no? Digo, o sea, a todos nos cuesta, a otros maestros que tienen más años en servicio, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Todos estos testimonios y documentos que generamos a partir de estos grupos focales los hemos vaciado tanto en el morral de Mujeres Unidas por la Educación como en la plataforma de la página del Faro. Ahí los pueden consultar. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta especie de vocería con docentes también hicimos un blog, ¿no? Un blog del Faro Educativo donde hemos invitado a profesores a que nos cuenten sus experiencias de trabajo a distancia. La que sigue, por favor. Entonces, ahí también está en la página. Y bueno, algunas reflexiones a partir de este diálogo con maestros y maestras, ¿no? Es una realidad que no todas y los alumnos y alumnas tienen acceso a Internet y por las mismas condiciones de enorme desigualdad que ya caracterizan al país y por ende el sistema educativo y tampoco tienen acceso ni a la programación por televisión. O sea, no es un tema de solo el Internet, sino a la misma señal televisiva en los aparatos en casa. No es cierto que las familias hayan podido acompañar, pues ya 10 minutos, pero tengo 2 minutos más, el proceso de aprendizaje en casa en todos los casos, ¿no? Sobre todo en comunidades de alta marginación, de las familias tienen que salir a trabajar y encargan a los hijos con la abuelita, que aún menos tiene probabilidad de trabajar y con los celulares y las cosas que se necesitan, ¿no? Los maestros, sin embargo, han resuelto hasta donde pueden, han sorteado esta crisis, no se diga a las familias estudiantes, y esto podría ser más fácil con apoyo sostenido. Aquí es donde nos conectamos con el tema de la política educativa. La que sigue, por favor. Entonces, al menos 2 lógicas para pensar en niveles de respuesta, ¿no? Lo que compete a la autoridad y a la política educativa y lo que le toca o pueden hacer los maestros. Estos últimos, por supuesto, con la ayuda de la autoridad. Hay 2 momentos, el inmediato urgente, ¿no? Porque también estamos pensando soluciones de más mediano, largo plazo, pero hay cosas sistémicas, ¿no? Que la pandemia nos reveló de manera cruda y hay otras que podríamos ir atendiendo si escucháramos más a los maestros y la autoridad. Creo que mi percepción es que ha ido modificando cosas a partir de las críticas, pero se ha tardado. Vamos para 1 año justamente de pandemia y la respuesta ha sido muy lenta, ¿no? Para lo urgente y dialogando con maestros todavía estos días, ya reiniciamos como conversaciones con varios maestros, señalan, por ejemplo, el pago de plataformas, el Internet, distribución de tabletas, más capacitaciones y apoyos de otras figuras que no están al frente al grupo porque ellos están rebasados resolviendo cosas. Aquí dicen, bueno, el apoyo de supervisores, ATPs para el diseño de estrategias didácticas, ¿no? De pronto, pues también surge todo este tema de un currículum reducido, que hay que replantearlo, enfocarse en matemáticas, lectura, escritura. Insisto, Aprende en Casa es una herramienta más, no podríamos decir que es una estrategia integral. Y ya un poquito para terminar, quizá decir, podemos pensar en todo lo que no funciona y exigirle cuanto a la autoridad, pero también mirar lo que nos piden los maestros para poder empezar a solucionar. Las autoridades tienen que resolver, pero se necesita planear finalmente con los y las maestras, ¿no? No es con ellos, no para ellos, ¿no? Con ellos definitivamente, y este es como el trabajo que hemos venido haciendo desde el Faro. Y bueno, pues quizá en otra participación, porque ya estoy sobre el tiempo, contarles qué otras cosas estamos haciendo para recuperar buenas prácticas de docentes, pero en una segunda participación. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ver, me parece que hay varios temas sobre la mesa, nos queda un rato más todavía de plática y ya nos están llegando varias preguntas del público que nos está acompañando esta mañana y lo agradecemos muchísimo. Y yo casi les pediría, y voy a empezar a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado, a ver,
les voy a decir, voy a decir una cosa muy honesta. Yo hoy no estoy viviendo un buen momento. Creo que hoy, a mí me tocó hoy, solo hoy, 4 personas muy cercanas a mí que fallecieron por COVID. Hoy, solo hoy, tengo a una amiga, mi mejor amiga de la vida, cuyos hijos ya no soportan estar encerrados en su casa, que son adolescentes y que ya no pueden más, ¿no? Tengo otra persona cercana que dice, Gaby, mis hijos los siento frente a la televisión y sí, pues ven la tele, pues sí, está padre, ven la tele, pero a los 5 minutos se van y les vale 3 kilómetros de pepino y yo no tengo tiempo, ¿no? O sea, me decía, por ejemplo, yo trabajo en radio y tengo un noticiario en las mañanas y antes de mí hay un noticiario que es de 5 a 6 que conduce una reportera y ella me dice, yo soy reportera, mamá, maestra, todo junto y estoy tratando de que mis hijos no se vayan de pinta y que no se vayan. Entonces, discúlpenme y se los digo a los 4, yo no tengo ningún optimismo este día, ningún optimismo. Y perdóneme el secretario y perdónenme todos y sus cifras de que los padres de familia están súper contentos con lo que está pasando, no es cierto. Sí, ahí están las encuestas y seguramente los padres de familia les podrán decir que pues están bien y qué bueno, pues sí, porque van a decir eso. Pero nos urge asumir una actitud de construcción hacia adelante y no de protección de nuestro fuero. Entonces yo les invitaría, de verdad, una vez que ya planteamos una serie de preguntas y una serie de cosas, yo los invitaría a que de verdad hiciéramos un ejercicio de reflexión de hacia dónde nos estamos encaminando. No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales, porque no lo sabemos, ¿sí? Por ahí de repente dijeron, pues igual Campeche, igual Chiapas, y luego Chiapas dijo, no, nosotros no, ahorita no estamos en condiciones. Guerrero, y usted lo sabe muy bien, secretario, no está en condiciones para regresar a clases presenciales. La Ciudad de México no está en condiciones para regresar a clases presenciales. Entonces vamos a seguir teniendo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, estudiando quién sabe qué. Entonces, a mí lo que me encantaría en esta segunda ronda, les pediría que fuéramos tantito más breves. Yo sé que les habían dado un tiempo y lo aprovecharon muy bien, pero que fuéramos tantito más breves para responder algunas preguntas. Por ejemplo, y voy con usted, secretario, porque le llegó la primera pregunta para usted. Y dice, ¿sería posible que el secretario nos compartiera las cifras de deserción del Estado por niveles educativos? Ayudaría para calcular el problema de deserción escolar, así como el nivel de migración de la escuela privada a pública. ¿Dónde estamos parados? Ya en cifras reales. O sea, olvídense, aquí a partir de este foro nadie les va a aplaudir, ni nadie los va a elegir gobernadores o gobernadoras, no importa. Aquí estamos a calzón quitado y la idea sería un poco decir, a ver, neta, en esta pregunta, por ejemplo, secretario, cuando estamos hablando de deserción, ¿ustedes en el estado de Guerrero lo tienen claro? Gracias, sí. Gracias, Gaby. Sí, efectivamente, entendemos que estrategia o acción, como quisieran ustedes llamarle, de Aprende en Casa, entendemos que es perfectible. Hay muchas cosas que podemos abonarle muchos, ¿sí? En contenidos, en estrategia, en capacitaciones, en muchas cosas. Es perfectible. El tema, efectivamente, de la deserción escolar es un tema que está en varios niveles educativos, porcentajes más, porcentajes menos. Aquí en Guerrero, como lo decía bien Gaby, tenemos comunidades muy alejadas que no tenemos señal de televisión porque no tienen luz eléctrica. Más sin embargo, las maestras y los maestros acuden 2 veces por quincena o por semana a llevar materiales, a llevar tareas a través de cartulinas, de rotafolios, platican con los papás. Recordemos que el libro de texto gratuito es el instrumento más importante que tienen los niños de educación básica para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En referencia al porcentaje de deserción en educación básica, andamos entre un 7 y un 8%, y en educación media superior en un 10-11%. Entendemos, ahorita estamos a la mitad del ciclo escolar, aquí lo tenemos en primaria, ha sido muy poco y los tenemos aquí en nuestras estadísticas,
es un 2%, en secundaria un 5.9%, le digo, es un promedio de 7% y en media superior entre 10 y 11%. ¿Qué se tiene que hacer? Una serie de estrategias, efectivamente, los maestros, los directores, para buscar primeramente establecer una estrategia de tener comunicación maestro-alumno. Y bien lo dice Gaby, de que hay casas, hay hogares que a lo mejor tienen un solo televisor, una sola computadora o un solo celular. Pero yo entiendo que todos tenemos que hacer esfuerzos, padres de familia, maestros, por hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se pare, no se detenga. Tenemos que contribuir, ayudarles a los niños. Entiendo también la parte socioemocional. Se ha trabajado en la parte socioemocional de una serie de capacitaciones, tanto para maestros, padres de familia, los mismos jóvenes, que tenemos que hacer más trabajo. Claro que tenemos que hacer más trabajo, porque estamos ante una situación muy difícil, muy complicada. Así como Gaby decía que ha vivido de cerca el dolor, la pérdida de familias, muchos hemos pasado por esto y eso es lo que nos está golpeando. Hoy yo creo que tenemos que sacar esa fuerza del mexicano, y hablo de los guerrerenses y de todos, para poder sumarnos a acciones que favorezcan, primero, a controlar lógicamente el número de contagios. Segundo, tenemos que hacer acciones en el sector educativo para poder atender a nuestras niñas y a nuestros jóvenes en el estado de Guerrero. Hablo por Guerrero. Gracias, secretario. A ver, voy contigo, Teresa Bracho. Tenemos, insisto, muchísimas preguntas, y tienen que ver con, a ver, ¿cómo integramos algunos de estos elementos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí nos escribe Laura Atié, dice, ¿cómo trabajar desde casa y en vinculación con los maestros y las maestras, con la emoción y la depresión entre niños y muy particularmente entre adolescentes y jóvenes en este marco tan tremendamente doloroso? O sea, tengo la sensación, y se los digo de corazón, tanto a nivel, digamos, de quienes implementan política pública, pero también de quienes las estudian, de que de repente dejamos un poco fuera el elemento emocional, ¿no? Entonces, Teresa, ¿cómo le entramos hacia adelante? O sea, en verdad, la idea es hacia adelante, la idea es un poco cómo podemos construir a partir de ello, ¿no? ¿Cómo podemos decir, a ver, qué hacemos con estos elementos que ahí están sobre la mesa, Teresa? Ok, bueno, pues sí, gracias. Y tienes toda la razón, Gaby. Lo que hemos tratado de poner aquí es cómo salir para adelante. Sabemos que fácil no va a ser, sabemos que afectados van a estar todos estamos siendo afectados y que los niños van a pagar un alto costo por esta crisis en términos no solo de lo que no aprendieron, sino lo que desaprendieron. Eso es algo que los especialistas en medición lo han señalado ya, lo sabemos. Cuando los niños salen a vacaciones, por ejemplo, desaprenden lo que aprendieron en el ciclo anterior, ¿sí? En distinta medida, pero digamos, eso es lo que sabemos que así va a ser. Sabemos que va a haber un problema con el aprendizaje para el trabajo, como ya lo señaló Marco, que difícilmente se va a poder recuperar. Todas esas cosas, claro que lo sabemos, y no es que la estemos pasando en jauja, ¿sí? Nadie le está pasando bien. Digo, yo no me quejo porque yo sé vivir sola, pero digamos, hay mucha gente que no lo sabe. Sabemos también que yo estoy en contacto con muchos directores y con muchas directoras de escuela, que son amigas, que son colegas, y sabemos que no nos podemos hacer locos y sabemos que los maestros están evaluando, pues, para que ya se acabe, o sea, no hay bronca, ¿no? Todo mundo pase, todo mundo tiene 10, digamos, sabemos que esas evaluaciones no van a ser un reflejo de lo aprendido. Entonces, sí tendríamos que tener un mecanismo de evaluar el aprendizaje real, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y con medidas que ya han existido, como por ejemplo la de UNESCO, digo, ya que no queremos trabajar aquí una evaluación, trabajar la de UNESCO, trabajar la de PISA, porque ahí nos va a ir no mal, muy mal. Si ya nos iba mal, nos va a ir todavía más mal.
¿Qué es lo que tenemos, creo? ¿Cómo le hacemos para trabajar desde casa? ¿Cómo le hacemos para apoyar a esta gente? Es generar comunidad, Gaby. Creo que el punto fundamental es que las comunidades educativas se reactiven en el peor escenario, porque ahora no hay la comunicación directa, pero en la medida en que estén conjuntamente trabajando, por eso que se supone que trabajan todos, que es desarrollar a cada uno de sus niños, de máximo desarrollo y máximo aprendizaje de cada uno de sus niños, entonces podríamos pensar que el posible regreso, que no sé cuándo va a ser, o sea, obviamente no va a ser en un mes, no va a ser pronto, va para largo esta encierro, digamos, hacer que eso ayude a la reapertura, hacer que nos demos cuenta de que de verdad, si no trabajamos como comunidad, como colectivo, enfrentando los problemas, va a ser muy difícil que las escuelas vuelvan, porque el coraje de los maestros va a seguir, el coraje de los padres contra los maestros va a seguir, y entonces vamos a generar una rutina peor de la que ya veníamos teniendo. Busquemos cómo hacemos para aprender esta importancia del sentido de pertenencia, de comunidad, y en un sentido de verdad propositivo, no como lo que señalabas, cosa que concuerdo. Generalmente uno dice, no, la escuela de mi hijo es una maravilla. Pues sí, porque yo ahí lo confié toda la vida, ¿no? Y ahí lo confío. Entonces, eso es lo que nos hace pensar, no, pues sí, es una chulada. Si no, no la llevaríamos ahí, ¿no? Entonces, hay que tener esa objetividad, digamos, y reconocer que podemos nosotros, si estamos conscientes, a ver, si los padres hubieran sabido qué es lo que tiene que aprender mi hijo que está en tercero de primaria, en este ciclo, probablemente hubieran podido ayudar un poquito más a que de pronto se ven con el niño enfrente y dicen, órale, te voy a enseñar, híjole, pues ni soy maestro, ni, digamos, esa es parte de la principal crisis del aprendizaje que tuvimos, que nadie sabía, ni el niño ni los padres, qué diablos tenía que aprender el niño en ese periodo, ¿no? Y ahora tampoco lo sabemos. Entonces sí tenemos que ser mucho más claros en eso para poder juzgar también qué es lo que significa el 10 que le puso la maestra al niño, ¿no? Porque de verdad los he visto, 10 que alguien que saca en álgebra 10 cuando no tiene el menor sentido de lo que son la lógica, los números, digamos, lo sabemos, ¿no? No nos hagamos locos. Hoy más que nunca están siendo evaluaciones pues a modo para que nadie se enoje, todos estén contentos. Y sí, entiendo, hay que apoyar emocionalmente, pero no estoy segura que esa sea la forma. Hay que generar esa comunidad, insisto, generar la idea de todos estamos juntos para trabajar por los niños, y sin eso está muy difícil que volvamos de nuevo a la escuela y generemos un espacio en donde puedan cerrarse las brechas que seguro se abrieron en este periodo. Sí, tienes toda la razón. No, tienes toda la razón, Teresa. Y la verdad es que me quedo con una frase que dices que me parece fundamental y que tiene que ver con generar comunidad, ¿no? Es decir, cómo generamos comunidad en un tema que no podemos resolver solos, ¿no? Porque eso no se resuelve solo, sino lo tenemos que resolver de una forma colegiada. Y paradójicamente, la educación en el mundo, pero en este país también, le apostó en el discurso a lo colegiado, pero no siempre en la resolución. La resolución no es colegiada, la resolución suele ser bastante más vertical de lo que queremos reconocer en nuestra utopía colegiada, ¿no? Y entonces hoy es cuando este mundo pandémico
Hoy estoy viendo las cifras que me están llegando en este momento y les juro que no quiero ser ni siquiera catastrofista, pero hoy tenemos 1,803 personas que fallecieron por COVID-19 de ayer a hoy. Es el récord más grande de muertes que ha tenido este país en un día de muertes oficiales. Hoy, ahorita, me está llegando esta cifra. Entonces, nada más para que dimensionemos en dónde estamos parados. Entonces, me parece en verdad muy importante lo que estás diciendo, Teresa, porque ¿cómo logramos la colegialidad de la comunidad, ¿no? Donde nos acompañemos en este proceso, en donde cuando pase o si no pasa o cuando sea lo que suceda, nos podamos mirar a los ojos. Y dice Marco Fernández, y te acerco esta pregunta, ya nos queda poquito tiempo, nada más es un par de preguntas, una para ti todavía y otra para Arcelia, pero nos pregunta por aquí, por ejemplo, Dula Arévalo, y dice, de acuerdo con algunos expertos, la pandemia exige un modelo híbrido, pero eso ahondará desigualdades si no se piensa en conectar, a los desconectados, ¿no? Dice, ¿hay en realidad una manera de avanzar en este tema? ¿Quién debe dar el primer paso y por dónde empezar? Sé que es algo que tú has pensado también, Marco, de repente. Adelante, sí. Marco. Pues muchas gracias por la pregunta. Creo que hay dos cosas aquí importantes a considerar. Si me ponen tantito una lámina que tengo preparado al respecto, o sea, a ver, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer para regresar y cómo vamos a hacer esta parte del modelo híbrido? O sea, en diciembre nos estaban diciendo que para este mes estaban por lo menos 2 estados de candidatos para regresar y claramente ya nos quedó uno, que es Campeche, en verde, y Campeche ha dicho su líder de la sección magisterial que pues, con ellos no cuenten, que no están las condiciones para regresar, ¿ok? Entonces, creo que en esa circunstancia y con el dolor que se está produciendo, el primer punto más básico que pareciera lógico es tratar de usar los números, los datos y el termómetro de las comunidades educativas para guiar las acciones. Eso implica además cumplir la promesa de la vacunación. Gaby, tú das cuenta todos los días del avance de cómo va el asunto y la verdad es que el futuro no se ve muy prometedor en ese ámbito también, porque si consideramos a todos los niveles educativos, en el caso solo de docentes, necesitaríamos 2 millones de vacunas, que al ritmo que vamos, pues no queda claro que va a ser pronto el tener esa estrategia. Tenemos además que ver cómo la parte de garantizar la parte de higiene, sana distancia, ventilación en las escuelas, etcétera. Pero la bronca es que ni siquiera hay presupuestos, se han estado recortando el presupuesto. Peor aún, muchos de los docentes que nos están viendo saben, los directores saben, que en estos momentos, y vas a ver, Gaby, que en su momento, cuando se empiece a hablar en muchos meses, lamentablemente creo que será hasta el próximo año, yo sí lo veo muy, muy difícil este año en general regresar a presencial. Cuando se dé eventualmente el regreso, va a salir a la luz cómo hay un montón de escuelas que han estado abandonadas, cerradas y que no se les ha dado mantenimiento, pero se gastaron la lana, por cierto, del mantenimiento. Entonces va a venir el reto además de cómo tratar de recuperar el espacio físico. Y después viene, la parte de justo la estrategia híbrida. Adelante, si ponen tantito en la presentación, hay un mapa, un tercer mapa, si me ponen el tercer mapa que está en la presentación, porque ahí ese mapa nos dice cómo está la desigualdad en el acceso precisamente de la tecnología, del Internet, en el acceso de la televisión, y uno ve las diferencias entre los estados, entre los municipios y entre precisamente los estratos económicos, en donde hay familias que tienen la posibilidad, en ese sentido, o sea, estos son solo los que tienen uno previo, por favor. Los que tienen solamente televisión, para tratar de ver cómo hacerle a la estrategia educativa. Y si se ponen a uno previo, van a ver, creo que es el mejor mapa, el primero. Aquí ustedes pueden ver cuántos no tienen tecnología o la tecnología es insuficiente. O sea, estamos hablando de un número muy importante de familias que por el número de estudiantes, tú lo decías hace rato, Gaby, o la anécdota de la persona que conoces en Guadalajara,
No hay suficientes dispositivos en los que las familias que llegan a tenerlo para el número de hijos que tienen. Eso complica la parte del modelo híbrido. Y además, una de las cosas que vamos a tener que estar pensando, que yo asumo que la autoridad está tratando de delinear los distintos escenarios, es ¿a quiénes vamos a regresar primero? Cuando eventualmente empecemos a regresar de manera paulatina. ¿A los chiquitos, que les cuesta más trabajo poner atención en la televisión? ¿A los jóvenes que ya no se aguantan de estar encerrados y que necesitan urgentemente salir? No pueden regresar todos al mismo tiempo, y además se tendrá que regresar de manera escalonada. Como lo ha dicho el secretario Moctezuma, la tecnología llegó para quedarse, sí, pero lo que necesitamos es fortalecer que llegue más tecnología. Y obviamente eso implica, y con eso termino, una estrategia pedagógica de acompañamiento. Y va a venir una discusión incómoda que no la tuvimos el ciclo escolar anterior. Vamos a estar dispuestos, como están haciendo en otros países, a sacrificar parte de nuestros veranos, por ejemplo, a ver cómo podemos dar clases complementarias en sábados y demás, para que en los siguientes meses por venir podamos ir recuperando los aprendizajes que no se alcancemos, o vamos a simular que, bueno, ya regresamos eventualmente y ahí nos la vamos llevando, navegando, planeando en el gran juego de la simulación, como si no hubiera habido afectaciones en los aprendizajes. Sí. Y ese es el tema. A ver, no podemos caer en el juego de la simulación. Vamos con la última pregunta, para Arcelia Martínez Bordón. Ha habido varias y de verdad lo agradecemos mucho. Pero bueno, pues al final también esto genera, y no sé, Marco, tal vez sería un buen ejercicio abrir de alguna manera, tal vez de manera digital o algo, que quienes nos están escuchando y nos están viendo puedan de pronto seguir presentando sus dudas y sus preguntas, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le afecta tanto algo como el tema educativo, ¿no? Sobre todo cuando tienes tus hijos, tus hijas, y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué carajos hago? ¿No? O sea, vamos a seguir encerrados, vamos a seguir en el aula, vamos a seguir con la tele, vamos a seguir. Entonces, no estaría mal, Marco, porque veo muchísimas preguntas que tal vez puedan habilitar de alguna manera un espacio que permita que la gente haga preguntas y que ustedes puedan ir canalizándolo a quienes les puedan ir resolviendo, porque de verdad son muchísimas las que tenemos. Cierro ya esta conversación con Arcelia Martínez Bordón. Y la verdad es que hay algunas preguntas que tienen que ver con los rezagos, ¿no? Ya lo decíamos ahorita un poquito con lo que estaba viendo Marco Fernández, el tema tecnológico, pero nos dice, por ejemplo, Edgar Ríos, ¿cuáles serían sus propuestas para disminuir el rezago de todas las familias que no tienen acceso a una televisión y tampoco una computadora con internet? Y ahí creo que tendríamos que hablar ya, Arcelia, de temas como concretos, de estrategias concretas, ¿no? Es decir, bueno, yo no tengo tele, yo no tengo computadora, no tengo ni siquiera teléfono. ¿Cómo le voy a hacer y cómo voy a hacer para que no le vayamos? Y sé que en la Ibero también en otros programas han trabajado temas de desigualdad. ¿Cómo podemos hacer para que la educación de pandemia no se vuelva una nueva capa de desigualdad, como me parece que está sucediendo hoy? Arcelia, por favor. Bueno, gracias, Gaby. Pues mira, no es una respuesta fácil, porque lo que requiere voluntad política, ¿no? Digo, las familias, las comunidades, han hecho un poquito lo que pueden, ¿no? Yo creería que aquí es muy importante resaltar lo que decía Tere, por ejemplo, de la necesidad de trabajar en comunidad. Bueno, al menos en las entrevistas que yo he hecho con docentes, se han reinventado, ¿no? Para trabajar a distancia, por Zoom, por WhatsApp, por mensajito de voz, por video, con cuadernillos, adaptándose al contexto y a lo que pueden. Digo, la mayoría de los profesores, por supuesto que puede haber profesores que no lo están haciendo, ¿no? Pero están resolviendo como pueden. Entonces, aquí lo que necesitamos es voluntad política. O sea, el año pasado tuvimos un foro justo con la Escuela de Gobierno del TEC y en la Ibero, para analizar el programa sectorial de educación. La pandemia no está en el programa. O sea, se anuncia un programa el 6 de julio, hicimos varios meses de análisis sobre el programa sectorial de educación, y la pandemia ni siquiera se menciona. O sea, es un tema, y ya llevábamos meses, y con un escenario terrible además hacia el futuro, ¿no? Y no hay ni presupuestos, ni acciones concretas, ¿no? Entonces hay como esta cosa barrada, de aprende en casa,
embarrada lo digo porque pues sí hay algo, pero es muy insuficiente. Entonces, lo primero que necesitamos es la autocrítica. O sea, yo soy como muy crítica de la parte de la autoridad educativa, lo que tendría que estar haciendo comunicación más cercana con profesores, con comunidades para ver necesidades y a partir de ello implementar apoyos. No hay apoyos, ¿no? Desde la tablet, la negociación con compañías de internet para internet gratuito, hay muchísimo, pero no solo es el internet, hay un trabajo rezagado, ¿no? De atrás, que la pandemia nos los pone en la cara de frente y nos los pone así, ahora sí, no lo puedes evitar, el tema de las TICs, el tema del currículum excesivo, enorme, lleno de contenidos, ¿no? El tema de, bueno, pues ahora se suma todo porque no tenemos ya ni siquiera presupuesto para hacer pruebas de aprendizaje y ver cuáles son los rezagos que vamos a tener. Entonces, desde la comunidad de investigación educativa estamos haciendo también lo que podemos, ¿no? Como para generar datos, ¿no? Están estas encuestas que hoy presentaron mis colegas, están estos grupos focales, están iniciativas desde sociedad civil, ¿no? O sea, creo que no nos hemos quedado parados, pero es insuficiente, ¿no? ¿Qué necesitamos? Mucha menos verticalidad, mucho más autocrítica desde el propio gobierno, mucho más presupuestos, mucho más trabajo horizontal, ¿no? De pronto también hay que decir algo, ¿no? En este gobierno se desprecia la evidencia y se desprecia a los académicos, ¿no? Que a veces no estamos hablando solo desde un púlpito, estamos dialogando con maestros y traemos voces, ¿no? Y traemos propuestas porque recogemos, nuestra chamba es ir recogiendo toda esta información. Entonces necesitamos tender puentes con la autoridad y necesitamos una autoridad mucho más autocrítica, ¿no? Basta de triunfalismos en esta crisis, en esta pandemia. No tengo una respuesta fácil a lo que preguntas. ¿Cómo hacer? Pues, o sea, realmente es un momento muy delicado. Coincido contigo y con mis colegas, no se ve pronto el regreso a clases, ¿no? Hay mucho miedo de enfermarse porque está por miedo a la vida, ¿no? Aquí es un balance, está el tema de la pérdida de los aprendizajes, ¿no? Pero por otro lado, pues primero está la vida. Entonces, ¿cómo combinar eso? Creo que cada comunidad podría ir viendo, ¿no? Se hablaba de abrir algunos centros para hacer algunas asesorías con alumnos en lugares donde haya menos contagios, pero estamos en semáforo rojo en casi todo el país. Entonces, no se ve pronto, ¿no? No se ve pronto y no está fácil. Y la verdad es que yo me quedo con esta reflexión de no seamos complacientes, ¿no? Yo creo que ya tuvimos mucho tiempo para aprender. Esto nos llegó de sorpresa en marzo y en abril y en mayo, pero ya para enero del 2021 ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa. Ya no podemos decir, híjole, nos cayó la pandemia. No, la pandemia nos cayó hace un año. Ahorita ya no nos cayó la pandemia ya la tenemos y yo creo que esto no se resuelve con encuestas, sino se resuelve también pensando en qué es lo que está aprendiendo la gente, qué es lo que en verdad están aprendiendo. Y yo solamente me quedaría, y eso va para el secretario de Educación de Guerrero, pero para todos los que estamos en estos temas, es que pensemos todos los días qué está aprendiendo el chavo, la chava que están sentados frente a una televisión en el mejor de los casos. ¿Qué están aprendiendo? Y si en una de esas no tendríamos que pensar en una cosa completamente diferente y atrevernos a una cosa completamente diferente. Porque la satisfacción de la mamá o del papá no es suficiente cuando tú tienes una niña o un niño que tal vez no están aprendiendo. No estamos midiendo lo que están aprendiendo. Me parece que hoy ya no podemos decir que nos cayó la pandemia de sorpresa. Gracias al secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui. Gracias a Teresa Bracho González, especialista en política educativa. Gracias, por supuesto, al doctor Marco Fernández, que además es ahora sí que anfitrión de esta conversación. Él forma parte del Tecnológico Monterrey de México Evalúa. Gracias a Arcelia Martínez Bordón del INIDE, de la Ibero, y por supuesto gracias a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey y también por supuesto México Evalúa. Yo solo me quedo con una cosa, no seamos complacientes. Esto no está resuelto, al contrario, creo que ahorita viene lo más duro. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.